Bueno, vamos a ver un último tema también de interés práctico en esto de la computación evolutiva, y es cómo incorporar en el algoritmo las restricciones del problema real, las restricciones del dominio de la aplicación. Hemos visto ya algunas formas, las hemos estado viendo a modo de ejemplo, de manera indirecta, cuando vimos la representación, cuando vimos la función de fitness. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, con la función de fitness decíamos si hay una parte del área de una de las figuras que teníamos que cubrir que está por fuera, entonces íbamos a penalizar? ¿Qué logramos con penalizar? Era incorporar una restricción del problema, que era que no hubiera figuras que quedaran afuera del área que teníamos para cortar. Ese tipo de restricciones, van a ver que hay otras conocidas, ahora las vamos a enumerar un poquito más en detalle y vamos a ir dando un ejemplo en cada caso. La primera es la más importante y la más deseable, si se quiere. Se trata de definir adecuadamente la representación de los individuos. Definir adecuadamente o redefinirlo en caso que lo hayamos definido de una manera muy sencilla o simplificada. Esto es, en lugar de hacer una codificación directa, tirar un número binario cualquiera de acuerdo a los bits que necesito, ver la forma de hacer que ya cuando uno codifica, no importa cómo actúe la mutación o cómo actúe la cruza, el individuo resultante de esa operación siempre va a ser válido. Tratar de pensar a la hora de representar los individuos estrategias o ideas para que luego, si actúa, repito nuevamente, un simple operador de mutación que va y cambia cualquier gen de 0 a 1 o un operador de cruza simple en un solo punto, el individuo resultante siga siendo válido. Voy a dar un ejemplo muy elemental para ilustrar de qué estoy hablando. Yo podría tener que codificar números que van entre el 0 y el 100. Vamos a suponer que tenemos una aplicación en la cual hay un parámetro del problema que puede estar entre 0 y 100. Por ejemplo, podría ser un porcentaje o bueno, cualquier medida que sea entre 0 y 100. Entonces yo podría decir, bueno, esto con 7 bits me alcanza, me tiene que alcanzar bien. Entonces voy a representar este parámetro directamente con 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. A continuación vendrán otras partes del cromosoma y acá también, por supuesto, antes habrá otra parte. Pero esto que está acá lo estoy usando para representar esa cantidad de 0 a 100. Sin embargo, fíjense que acá hay algo que no está del todo bien, porque si yo tengo 7 bits, puedo llegar a representar no solo los números entre 0 y 100, sino que puedo representar el 101, el 102 hasta el 128, hasta el 127 estrictamente. Así que, ¿qué pasaría si yo arranco, supongamos que está todo bien, y tengo acá todo 0, acá tengo un 1, un 0, un 0, cosas así, y de pronto aparecen mutaciones que me cambian y que hacen que este número pase por arriba de 100. Yo tendría que decir que es un individuo inválido porque tiene un cromosoma cuyo parámetro no tiene ninguna relación con la realidad. Sin embargo, yo podría haber evitado eso redefiniendo de otra manera esa codificación. Una alternativa, por supuesto hay muchas alternativas, ¿no? Pero una alternativa es hacer una escala, decir, bueno, el 0 va a ser el 0, pero el 100 va a ser el 127. Entonces hago una regla de 3 simple, escalo ese parámetro, y en realidad cuando en este cromosoma haya todos unos, o sea que va a ser el número binario 127, yo sé que le corresponde al 100. Y cuando haya todos ceros, sé que le corresponde al 0. Y entre medio, por supuesto, una escala lineal, una regla de 3 simple, que me va a permitir tener 128 números entre el 0 y el 100. Por supuesto, voy a tener los decimales, voy a tener un poco más de resolución incluso que en el caso anterior,
Pero voy a solucionar el problema de que cualquiera sea el número, cualquiera sea la mutación, cualquiera haya sido la cruza que se da entre medio de este gen, yo siempre voy a tener ahí un parámetro válido. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo yo con la representación logro evitar problemas de individuos inválidos y considerar las restricciones del problema. ¿Cuál era la restricción del problema? Que ahí tenía que haber un parámetro entre 0 y 100. ¿No? Vamos a ver otros casos. Otra situación que yo puedo hacer es el rechazo o eliminación del individuo inválido. Yo podría ser un operador que luego de generar a toda la población de los hijos, directamente los que sean inválidos los elimine y por supuesto voy a tener que generar más. También podría ser un operador que actúe enseguida después de los otros operadores. Por ejemplo, si estoy haciendo una cruza, ni bien hago la cruza, evalúo si es un individuo válido o inválido y lo elimino y lo vuelvo a cruzar hasta que logre uno válido, ese sería otro, o mutar, hago una mutación y si resulta que es inválido porque el parámetro o los parámetros de alguno de los genes se van fuera de rango, lo elimino ahí nomás y vuelvo a hacer otra mutación. Sin embargo, imagínense que esta no, si bien puede ser una solución, no es del todo deseable, porque si realmente hay una mala representación y hay una alta probabilidad de que yo cuando muto o cruzo salga un individuo inválido, me la voy a pasar todo el tiempo evaluando la validez de los individuos y volviendo a generar. En vez de que una cruza se haga una vez, capaz que la tengo que hacer 10, 15 o 50 veces hasta que me salga uno válido. Por lo tanto, esta es una solución de segunda línea, digamos, menos deseable, que en el caso de que yo sepa que en mi población tengo realmente pocos individuos inválidos, a lo mejor no justifica cambiar la representación, simplemente con detectarlos con algún método rápido, por supuesto que no requiere evaluar la función de fitness completa, sino tiene que hacer algún método rápido de detección, los puedo eliminar y volverlos a generar. Pero siempre, como les decía antes, lo mejor es tener una muy buena representación que no requiera de estas verificaciones. Otra alternativa es construir un operador de reparación de material genético. Es un poco parecida a la anterior y también es una alternativa de segunda línea, digamos, no es lo ideal, pero podría ser de que yo, con cambiar algunos bits del material genético, repare, corrija esos errores. Por ejemplo, si yo detecto que hice una mutación y una figura quedó por fuera del área en la que puedo cortar, en el ejemplo que dábamos antes, entonces yo hago que todas las medidas siempre queden dentro del rango, y entonces de esa manera reparo a los individuos que quedaron afuera. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas y nuevamente es aplicable al caso en que yo tenga pocos individuos, porque si yo tengo muchos individuos nuevamente que pueden ser inválidos, tengo que empezar a pensar en una redefinición de la representación. ¿Por qué? Porque al final este operador de reparación va a estar haciendo modificaciones que no entran como parte de la evolución, sino que siempre están restringiendo algo de manera artificial y por fuera del proceso de evolución. Otra alternativa que se usa bastante es la de modificar los operadores de variación. Esta es una alternativa término medio y se usa mucho y básicamente consiste en redefinir el operador de cruza y el operador de mutación para que no hagan cruzas que generen individuos inválidos o para que no hagan mutaciones que generen individuos inválidos. En el caso de los 7 bits que habíamos puesto como ejemplo al principio, yo podría decir, bueno, voy a hacer un operador de mutación que solamente pueda mutar los primeros bits, los bits menos significativos, pero que a partir de ciertos bits, a partir de ciertos números, tenga prohibido cambiar. Por ejemplo, cuando yo ya tengo un 1 en los primeros bits, en los más significativos, ya entonces no puedo mutar poniendo más unos en los últimos, porque empiezo a contar desde el 101 hasta el 127. Otro ejemplo podría ser de que yo tengo 3 variables
Y la primera variable la voy a definir con 5 bits, la segunda variable con 10 bits y la tercera variable con otros 10 bits. Yo podría hacer que el operador de cruza nunca elija un punto de cruza dentro de los primeros 5 bits, ni tampoco entre el 5 y el 15, ni tampoco entre el 15 y el 25. Que los puntos que puede elegir son el 5 o el 15. Entonces corta y mezcla entre individuos variables completas, no mezcla partes de variables, que es donde podría ocurrir que yo genere un individuo inválido, por cortar un pedazo de una variable y metérselo al pedazo correspondiente del otro individuo. Esa es una manera muy simplificada, pero bueno, cada problema requiere un análisis particular, de hacer pequeñas variaciones en los operadores de cruza y mutación, de manera de que cuando se hace la cruza, dada la estructura que sabemos que tiene cromosoma, no se corre el riesgo de generar individuos inválidos. Y por último, que no quiere decir que sea la última estrategia, también hay otras estrategias, pero al menos son las más elementales las que vemos acá, la estrategia de penalizar en la función de fitness. Esa ya la estuvimos viendo antes. Nosotros podríamos decir que, ¿se acuerdan? En el caso de las áreas, el área cubierta la teníamos como positiva para el fitness, pero toda el área que quedara por afuera del rectángulo la consideramos negativa. O sea que en el caso de cubrir, si había una figura que quedaba con esta parte del área afuera, esa parte del área en la función de fitness, esta sería el área cubierta menos el área que está afuera. La usábamos como penalización. Y también en esa penalización podíamos incorporar alguna constante que le daba peso, más fuerza a la penalización o menos fuerza, depende de qué tan importante sea el error que se está cometiendo. O distintas funciones, podía ser en escala logarítmica, si le ponemos un logaritmo, o cualquier tipo de función de acuerdo a la importancia que le queramos dar a los valores de lo que estamos penalizando. Pero básicamente consiste en dividir o restar o hacer cualquier operación que vaya haciendo que caiga la función de fitness en la medida en que no se cumplan las restricciones del problema.